teobroma.mx. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Teobroma. Mi nombre es Julio César Torres. Carlos Umbral hoy no nos acompaña, creo que anda peleando con unos daimones. Carlos, te mandamos muchos saludos. Sabemos que nos vas a estar escuchando. Te vamos a extrañar, pero aquí está con nosotros la doctora Carmen Espinosa. ¿Qué Por lo tal? pronto, ¿Cómo están? Carmen, Saludos. ¿cómo estás? Y bueno, y está con nosotros César Canul. ¿Lo dije bien? Sí, así es. Él es nuestro invitado, buen amigo, y por lo pronto vamos a empezar hablando de la lengua materna, esta confusión que parece existir en muchas personas sobre el lenguaje, bueno, qué es una lengua, qué es un idioma, qué es un dialecto. En este sentido, César nos va a aclarar esto porque tú eres lingüista, ¿verdad, César? En formación, Así es, sí, muy todavía bien. estoy formando. Y bueno, esta duda que tenemos, esta confusión en la que solemos caer, ¿a qué se debe? ¿Cuáles son estas diferencias de las que hablamos? Lo que pasa es que hay muchos usos que Sí. son, digamos, sociales, ¿no? Y que se usa de manera con cierta intención y creo que la diferencia más importante radica o socialmente o tradicionalmente como se ha usado es entre idioma y dialecto, ¿no? Bueno, en realidad dentro de la lingüística sí tratamos el término dialecto no como se usa normalmente, sino con un enfoque un poquito más científico, que va acorde a los usos lingüísticos, ¿no? Propias de la disciplina. Sí. Pero bueno, entonces tomando en cuenta eso podríamos separar los tres, que es lengua, idioma y dialecto. Sí. En realidad, sí, empezando por la lengua, sí es una idea bastante abstracta, o sea, no existe una lengua como tal. Dentro de esa lengua existen varios dialectos, ¿no? Y por ahora dejo un ladito dialecto y luego regreso a explicar. Sí. Un ejemplo es el español, ¿no? Sí. El español, y todos hemos escuchado diferencias ahora de mis paisanos yucatecos o de la península en general de Quintana Roo y Campeche, que escuchamos, y es bidireccional, ¿no? Tanto nosotros escuchamos que los de aquí de México hablan pues diferente a como nosotros hablamos ahí en Yucatán. Ajá. También los de aquí también identifican que los yucatecos o los de la península, incluyendo Campeche, Quintana Roo, hablamos diferente, ¿no? Y nos pasa con nuestros vecinos del norte, y etcétera. Sin embargo, todos nos entendemos y si queremos extenderlo más hasta los colombianos, argentinos, ¿no? Y hasta donde se alcance a hablar el español. Y entonces todos ese conjunto, o sea, independientemente de la variación léxica, o sea, que hay palabras diferentes e independientemente también de estos, como tradicionalmente se les dice, ¿no? Esas entonaciones, estamos hablando de una misma lengua, que es el español, y eso es una lengua, sí. Con todas las diferencias que pueda haber, pero todavía estamos hablando de una misma lengua. ¿Qué características podríamos decir que tiene una lengua? ¿Cómo podemos decir que algo es una lengua? Hay una serie de líneas, algo... Sí. Para los que no somos especialistas. Así es. Bueno, hay varios criterios, ¿no? Dentro de la lingüística. Creo que el criterio más... no sé si el más importante, pero el criterio más socorrido, el criterio que tiene mucho más peso, sobre todo a nivel social, es el de inteligibilidad, ¿no? Mientras nos sigamos entendiendo con un yucateco hablando con alguien de Sinaloa, por ejemplo, se siguen entendiendo, entonces todavía hablan la misma lengua. Sí. Por ejemplo, en otra región del planeta, ¿no? Con el chino. Hay un chino cantonés y un chino mandarín. Había escuchado que entre otros, ¿no? Pero sí, en el momento en el que ya no se pueden entender, ya se puede hablar de otra lengua propiamente. Sí, efectivamente. Sí, digo que no es el único criterio, pero es el criterio... Además es el más evidente, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, también lo decía hace un momento, de repente esta idea de que se entienden o no se entienden podría también caer en cuestiones de actitudes, ¿no? De actitudes lingüísticas. Entonces puede llegar al punto de que por empatía puede decir, pues sí, te estoy entendiendo y en realidad no te estoy entendiendo, ¿no? Tal vez pasaría con se me ocurre un portugués, ¿no? Ahora que sí, nunca he tenido la experiencia de hablar con un portugués, pero si me pongo a hablar con él y por empatía puedo decir, sí, claro, sí, me estoy entendiendo contigo.
y es por empatía. La otra, pues, por una cuestión a la inversa. O sea, sí te estoy entendiendo, pero pues mi actitud es negativa y poco cooperativa. Y diría, no, pues no te estoy entendiendo. Y entonces puede eso, una cuestión de actitud también puede crear ciertas... ¿Barreras lingüísticas? Sí. ¿Lingüísticas? Sí, y fronteras. Y decir, no, pues ellos hablan cosas diferentes. Pasa bastante, aún en México, con lenguas indígenas. Sí. Bueno, el caso más popular a nivel mundial, del que más se ha escuchado, ¿no? Ajá. Los catalanes con los españoles, ¿no? Sí. Y aparte tema muy delicado, ¿no? Que hay que tomarlo con pinzas. Sí, con pinzas y Ok. con mucho cuidado. Claro. Entonces hay algunos que tienen la postura de decir, bueno, es que el catalán, y nuevamente voy a dejar a un lado, ¿no? Es un dialecto del español, todavía no me meto a dialecto. Uh-huh. Entonces, claro, un catalán, sobre todo estos catalanes que son muy, muy aguerridos y... separatistas. Sí. Así de... Ándale, y que pues tienen muy fuerte esta cuestión de la identidad, te dirían, pues no, o sea, para nada. Uh-huh. Y por una cuestión de actitud podrían decir, no, es que yo no entiendo el español, yo hablo catalán, ¿no? Uh-huh. Y así a la inversa, un español podría decir, yo no hablo... yo no entiendo catalán. Yo no entiendo catalán, solo puedo entender español porque es el que hablo, ¿no? Sí. Y entonces, esa idea de que no entiendo y sí te entiendo, es muy bueno en un mundo ideal. Pero estamos en un mundo de que somos seres sociales y que tenemos ciertas actitudes al momento de hablar que no se separa para nada. Y esas actitudes podrían incidir en que una lengua sea definida como una lengua y crear barreras lingüísticas, dice Carmen, o límites lingüísticos. Ajá, entonces, sí, en un mundo ideal, sí es el que ya no entiendo, pues es otra lengua. Sin embargo, también ahí se mezclan cuestiones de actitudes. ¿Qué tanto estoy queriendo entender al otro y qué tanto estoy siendo cooperativo, ¿no? Sí, hay un... Bueno, o sea que la lengua la define... O sea, más allá que si las reglas gramaticales o que si la fonética o que si qué palabra usamos, la lengua la define la capacidad y el deseo de comunicación. Desde este criterio. Desde este criterio, sí. Bueno, o sea, sí la gramática, pero también la voluntad de comunicación. Exactamente. Hay un filósofo muy famoso que es Grice, ¿no? Grice él propuso, de hecho, filósofo no lingüista ni nada, Sí. propuso algo muy importante, que es eso, le llamó así básicamente es el principio de cooperación. O sea, podemos hablar la misma lengua, pero si no hay un principio de cooperación, no hay comunicación, ¿no? Qué importante, porque estamos lidiando con seres humanos, ¿no? No son recetas estrictas. Exactamente. O sea, no es un manual. Exactamente. Sí, no son fórmulas gramaticales que uno tiene que repetir. O sea, en realidad eso Claro. no existe, eso está en otro nivel, ¿no? Pero sí, bueno, ahora este es el plano social. En el plano lingüístico, digamos, la disciplina, la ciencia lingüística y todo, sí tomaría los dos criterios, tanto gramaticales, por gramaticales desde la fonética, fonología, sintaxis, bueno, y todo lo demás que está en ese ámbito, ¿no? Que por ahora pues creo que solo haremos una mención, y también por un lado tomaría la parte de las actitudes. De hecho es un tema muy en los últimos años se ha estudiado mucho esta parte que son las actitudes lingüísticas, ¿no? Que están del lado de la sociolingüística. Sí. Entonces conforme avance más los estudios de lingüística se van haciendo pues otras vertientes de la lingüística, otros especialistas, y entonces se ha trabajado mucho esta parte de las actitudes, pero bueno, que nuevamente digo, no es algo muy joven, Grice lo había propuesto hace mucho tiempo. O sea, de alguna manera de nosotros depende que la lengua sea esta lengua común que nos une o esta lengua común que nos separa. O sea, Sí. eso está en manos de nosotros como usuarios de la lengua. Sí, efectivamente, exactamente, finalmente somos unos usuarios de la lengua, nosotros decidimos, ¿no? ¡Qué poder! Sí, exactamente. Hay algo, aterrizando un poquito esto, yo cuando era niño, recuerdo todavía en las épocas de la primaria, que escuchaba cómo decían que lo que hablaban grupos indígenas o grupos indios eran dialectos, ¿no? Ajá, claro. No, eso no es un lenguaje, no es un idioma, no No es una lengua. Exactamente. Es un Pues es como una lengua de segunda. Ajá, tú hablas dialectos. Sí. Y me vino a la mente ahora que hablabas de esta disposición a comunicarse, que se llegó a dar de que una persona que hablaba una lengua
no recibía cooperación de su interlocutor porque decía, yo no quiero hablar esa lengua, ¿no? Sí. Y eso lleva a un suicidio lingüístico, a una desaparición de la lengua y sus hablantes van disminuyendo. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, bueno, justamente eso nos llevaría a esta parte del dialecto. Pero antes de pasar al dialecto, sí es importante esta parte de la gramática, porque, claro, o sea, yo hablo español y intento hablar español y puedo tener la mejor disposición de querer entenderme con un ruso. Ajá. Y no lo voy a lograr. Entonces sí, entonces decía que es de los dos, ¿no? O sea, eso quiere decir que es una lengua diferente. Exactamente. A lo mejor después de unos vodkas. A lo mejor, ¿no? Exacto. Y que, bueno, que compartimos, ¿no? El ruso con el español, pues un origen común, ¿no? Se ha llamado esta reconstrucción de lengua que es el indoeuropeo. Sí. Pero eso fue hace muchísimo tiempo y entonces ya son totalmente dos lenguas diferentes. Sí. Y hay cosas muy evidentes como esa. Y hay cosas que no son tanto. Yo ponía hace rato el ejemplo de catalán, español, que no es tan fácil decir sí es otra lengua, no es otra lengua. Porque entran otras cuestiones de actitudes, otras cuestiones de identidad. Pero hay cosas muy evidentes como nadie, antes de echarse unos vodkas, claro, podría decir, sí, el ruso y el español son la misma lengua, por ejemplo, no se atreverían, ¿no? No, claro. Entonces hay cosas muy evidentes como esas y otras no tanto, pero sí, o sea, independientemente de las actitudes, sí hay cosas. Como lo es muy claro, yo diría que desde Yucatán podríamos encontrar diferencias, muchas, y hay estudios actuales de sintaxis del español yucateco, o sonidos o fonética de la lengua española yucateca, español yucateco, sí, que para nada se parece al centro. Y sí cuesta trabajo entender, ¿no? Y es donde entra esta parte de la buena voluntad y el principio de cooperación. Sí. Sin embargo, aún con todo eso, nadie diría tampoco que el español yucateco es otra lengua, ¿no? Entonces, de ese tipo de cosas estamos hablando. Abro un paréntesis aquí. Tú te refieres al español yucateco, y esto no lo hemos dicho, tú eres de allá, de Yucatán. Sí, efectivamente. Y hablabas también del español que hablas. ¿Tu lengua materna cuál dirías que es? Bueno, mi lengua materna es el maya. Muy bien. Yo aprendí español ya una vez en la escuela. Sí. Sí, la verdad es que he intentado como acordarme que más o menos en qué año habrá sido, pero finalmente no es, o sea, uno no despierta un día y al día siguiente ya habla otra lengua, es un proceso largo, ¿no? Sí, sí. Y de hecho hay toda una discusión en ese aspecto. Hay un proceso en el cual que se llama adquisición de la lengua. Y entonces esa lengua adquirida, no aprendida, es la que es tu lengua materna. Sí. Sí. Y la otra, bueno, que tampoco es tan tajante. Puede haber casos que puedes adquirir dos lenguas al mismo tiempo. Pienso en Fray Alonso de Molina, perdón que me vaya hasta el siglo XVI, pero que Fray Alonso de Molina obviamente era español, su lengua materna era el castellano todavía, ¿sí? Pero llega niño a Nueva España. Y entonces él convive con mujeres indígenas de habla náhua, con niños indígenas de lengua náhua, y él adquiere por el uso, por la práctica cotidiana, como segunda lengua, la lengua náhua. Pero es una lengua adquirida, no aprendida, o sea, no fue a ninguna escuela a que le enseñaran la lengua náhua. Su experiencia cotidiana directa con los nahuablantes, o nahuatlatos, fue lo que le hizo hablar las dos lenguas. Esto le da la inmersión en esta sociedad en la que se habla este idioma, ¿no? Sí. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, de Molina ¿no? En este caso sí tiene una lengua materna español y una segunda lengua, aunque haya sido porque estuvo en contacto y todo, pero sí es aprendida. Sí, el detalle de de adquisición, adquirido y todo, es un proceso que se da durante la niñez. Es toda una postura teórica, complicada y todo, que habla justamente de esta capacidad de la lengua o el lenguaje innato, ¿no? Entonces tenemos una disposición a aprender una lengua, pero esa disposición, de hecho, es muy triste, ¿no? Para los que nos van a escuchar. Lo que pasa es que es un periodo único, o sea, no sé, varía mucho. Ahora vamos a tomar una propuesta de 2 años a 8 años aproximadamente, un poquito antes de los 2 años ya empieza a haber producción, ¿no? Sino gramatical, sino con oraciones y todo, pero ya hay léxico, mucho léxico, ¿no? Empiezan a decir.
Y entonces, en este periodo, en el cual, que es hasta los 8 años, para algunos es hasta los 11, pero no entraremos en los detalles, se cierra esta capacidad de adquirir lengua. Ya. Sí. O sea, se conecta a una edad del ser humano sí. en la que tu cerebro tiene alguna... Es el caso de Fray Alonso de Molina. Sí. Él llega joven. Llega niño. Bueno. Llega bueno, niño. Entonces, o sea, él llega niño. Y entonces, bueno, típico de que la niñera, o sea, la chichigua, la nana, la que lo cuida, aparte de la mamá, es indígena. Y con los niños que convive, porque pues había como 4 niños españoles en el ambiente, pues con los niños que convive son niños indígenas. O sea, él llega niño a... bueno, en ese caso, sí se podría considerar. Si mal no recuerdo, o sea, así es. Sí, ese, bueno, y aparte esta idea de lengua materna, hay casos en los cuales en Chiapas, por ejemplo, en ese periodo de adquisición no adquieren solo el español y el celtal, por poner un ejemplo, adquieren el chol y otras variantes bueno, ahí todavía ya metí un concepto nuevo que voy a tomar al rato, ¿no? Que es el de variantes, otras lenguas, yo diría, ¿no? Para no entrar en detalles ahora. Y entonces es un periodo, lo importante y lo lamentable es que después de ese periodo no tenemos opción de adquirir una lengua, solo aprenderla. Y tenemos ya de entrada una desventaja con respecto a un niño que se le puede hacer más natural o más fácil aprender la lengua. Sí, es mucha desventaja y conforme vamos avanzando en la edad se hace más difícil, ¿no? Es cierto esta rigidez que uno nota cuando uno quiere aprender otro idioma, tu paladar, tu boca se acostumbra a hacer cierto tipo de sonidos. Claro. Sí, exacto, sí, hay infinidad, ¿no? de cuestiones. Una es la parte articulatoria, ¿no? Se empieza a hacer muy difícil si uno no adquirió unos sonidos, pues en realidad lo que hacemos es crear yo les llamo parches, ¿no? Que por ejemplo ya no produce alguien, en el caso del maya yucateco, que es el que yo hablo, hay unos sonidos particulares como la K. Entonces cuando yo tengo alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, yo les decía, si no les sale ese sonido K, hagan uno parecido o lo más parecido que sea. Entonces podemos crear también esos parches, ¿no? Es como imitarlo, ¿no? Más exactamente, que hacerlo natural, más, exactamente. Sí, no es natural. No, pero sí lo más podemos intentarlo, ¿no? Y podemos hacer unos sonidos lo más parecido posible. Y nos van a entender también, o sea, ningún hablante te va a decir, no, es que, bueno, hablante de maya te va a decir, no, o sea, esa que estás haciendo no es una K, por ejemplo, es una K, ¿no? Que es muy cercana, ¿no? No escuché la diferencia. Sí. Eso es algo, o sea, cuando adquieres la lengua, notas sutilezas de pronunciación, de acento, de entonación, que cuando no es tu lengua materna, pues no los detectas de la misma forma. No es solo entrenar tus cuerdas vocales, sino tu oído también. Sí, claro. Y no nada más las cuerdas, o sea, un maestro de francés, por ejemplo, literalmente cuando empezamos a tomar las clases de esa lengua, nos ponía a hacer casi gárgaras porque no nos salía el sonido de la R francesa, porque no tenemos no solo las cuerdas, sino la garganta tiene que hacer una especie de contrición, de compresión, para que produzca ese sonido de la R francesa. Y entonces tienes que educar los músculos de la garganta para que contraigan en ese momento y poder pronunciar la R. Sí, es dificilísimo, ¿no? Aprender otra lengua. Sí, es complicado. Bueno, ahora voy a brincar a dialecto, que tú me preguntabas hace un momento. En realidad, dialectos o dialecto hablamos todos. Todos hablamos dialectos. O sea, uno no va por la calle diciendo hablo un dialecto, porque te digo, hay un uso peyorativo, discriminatorio en esta cuestión. Decía hace un momento que la lengua es una abstracción, ¿no? Porque la lengua está compuesta de dialectos. El español tiene el dialecto de Yucatán, el dialecto del norte, y estoy haciendo una unidad muy grande, o sea, decir el norte en realidad, siendo finos, sí teníamos que reconocer diferencias aún en el norte, que es enorme, ¿no? Entre los que no hablan iguales y que para nosotros tal vez suene igual, ¿no? Pero para ellos sí se identifican y dirían, no, él es de Sonora, no, él es de Sinaloa, o sea, diferencias más finas, ¿no? Y entonces todos hablamos dialecto. La lengua en sí es el español, pero el dialecto... O sea, son las variantes regionales a partir de cambios en las palabras que se usan, en cómo se pronuncia,
en una serie de elementos que van marcando diferencias dentro de la misma lengua, ¿sí? Sí, efectivamente. Y yo decía lo más difícil de este asunto, ¿no? Parecía del español no tanto, pero uno que... Hay una disciplina que se dedica justamente de la lingüística que se dedica a estos estudios. Decía que la lingüística, mientras más avanza, hay más especializaciones. Bueno, lo de los dialectos no es nuevo, no se empezó a trabajar recientemente, pero hay trabajos dialectológicos que se le llaman, ¿no? Uno de los, aquí en México, uno de los principales, por ejemplo, que trabajaron este tipo de dialectología es Lope Blanch, por ejemplo, ¿no? Okay. Y entonces todos hablamos dialecto, eso es importantísimo aclararlo, ¿no? Todos hablamos un dialecto, en este caso del español, ¿no? Esto que cuando vas a algún lado y te dicen que hablas cantadito, en realidad te están diciendo, estás hablando un dialecto. Exactamente, sí, Así es. mi dialecto tiene esa particularidad, ¿no? Ajá. Es cantadito, exactamente. Bueno, todos son cantaditos en cadencias Sí. y ritmos Sí, diferentes. Exactamente. Cualquiera que no sea mi dialecto es cantadito, ¿no? De hecho, lo que estamos diciendo es, tú hablas un dialecto diferente del mío. Sí. O sea, tú Sí, hablas sí. un dialecto y yo hablo otro. Sí, Claro. y es importante, uno se preguntaría ahora, bueno, es que César no está hablando como yucateco, ¿no? Ajá. Porque también a partir de esto de los dialectos, bueno, de entrada voy a aclarar, ¿no? Uno recurre, y lo decíamos hace rato, si yo soy de Yucatán y llego en la Ciudad de México, después de un rato ya estoy hablando como los de la Ciudad de México, ¿no? Como chilango, ¿no? Y yo hablo chilango. Esa frase chilango. Pero a la larga todos lo hacemos. Les aseguro que si se fueran unos meses a Yucatán, Claro. va a ser tal vez para ustedes, o sea, imperceptible, ¿no? Sí. Pero cuando llegue aquí es donde se da cuenta uno. Qué optimista, César, unos meses. Deja, yo te platico. Mi mamá era de Guadalajara. Ajá. En paz descanse, mi mamá era de Guadalajara. Y de repente íbamos a Garibaldi y yo ya en Garibaldi me empezaba a salir el acento tapatío. Claro. Una vez mi papá se enojó mucho, pero mi papá era de Michoacán, entonces es muy chistoso porque hay una relación amor-odio entre michoacanos y jaliscienses. Mi papá oyó que me salió el acento tapatío, que hasta nos regalaron unos postres que eran de propietarios tapatíos, ¿no? Sí. Y entonces, ay, sí, ya estás hablando con tu ey. Y tú dices, una semana no, estuve 2 horas en Garibaldi, ni siquiera en Guadalajara, cara. Sí, finalmente es una misma lengua, o sea, este cambio es muy fácil darse, ¿no? Uh-huh. Aún así hay otros ámbitos, ¿no? Uno de estos es este trabajo que hacemos, ¿no? Sí. Queramos o no, estamos tratando de hablar de modo que llegue a muchas personas. Si yo estuviera hablando en español yucateco, habrá muchísima gente que no me entienda, ¿no? Sí. No que no me entienda la esencia de lo que estamos platicando, pero habrá mucho léxico y mi entonación y costará un poquito más de trabajo, ¿no? Ajá. Y eso es lo que pasa muchas veces con los medios de comunicación. O sea, nadie diría que Loret de Mola es yucateco, ¿no? Que lo es de Mérida, sí, Loret de Mola. Ajá. Pero no habla como yucateco, ¿no? Pues es que, bueno, es que es un medio masivo, ¿no? Claro. Entonces él habla lo más neutral posible, y habla neutral es que haya empatía y con mayor número de personas. Que si yo hablo como yucateco, habrá gente que pues no tenga empatía con ella, ¿no? Claro. Es eso que para traducirlo en matemáticas sería como el mínimo común denominador. O sea, aquellas coincidencias entre todas las variantes dialectales que nos permiten entenderlo lo más claramente posible, que a veces no nada más es con un yucateco o con un sinaloense, sino como tú dijiste, con un guatemalteco, argentino o paraguayo. O sea, es esto que llaman el español medio. Ajá, ¿no? el español medio, el estándar, el neutral. El también. neutral. Sí, y que todos lo hacemos, yo quiero decir, por ejemplo, no sé, compañeros de la ENA, que si nos escucha alguno le mandamos saludos. Escuela Nacional de Antropología e Historia. Exactamente. Y entonces, perdón por ahí el gol. El gol. Muy bien. Sí, y entonces, por ejemplo, todos nos hablamos en lagartijero como, no sé, ¿cómo estás, güey? ¿Qué tal, güey? Pero si estás en una conferencia, no utilizas eso. Y es justamente lo que decíamos, te transportas al español neutral, al estándar, y entonces empiezas a tener un habla cuidada, digamos. Ajá. Para poner un ejemplo cubano, ¿sí? Ajá. Los cubanos, bueno, sabemos que tienden a aspirar las heces, Sí. y a veces casi desaparecen.
Entonces, una vez yo estaba en La Habana con un amigo cubano que me estaba llevando de tour por la ciudad, y entonces los cubanos le empezaron a ofrecer, como si fuera turista, el PPG y los habanos y el ron Claro. y el no sé qué, porque creyeron que no era cubano, porque estaba acentuando las eses, estaba marcando muy bien las sílabas, buscando el español medio, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces, justamente 10 minutos antes habíamos hablado de lo de las eses y cómo en el ambiente académico procuras enfatizar lo que significa hablar bien. O sea, hablar con una gramática y con unas palabras y con una pronunciación que es la aceptada en el ambiente académico. Y entonces llegan y le ofrecen habanos y PPG y le digo de broma, no, es cubano, pero entiendan, agarren la onda que me está dando una plática académica. Claro, exactamente. que los vendedores no entendieron nada, pero él sí se murió de la risa. Sí. ¿No? Eso yo lo noto mucho en los DVDs que tienen español de España, español de Latinoamérica. Y, ahí, además de ser una estrategia de comunicación, se vuelve de marketing, ¿no? Porque quieres llegar al mayor punto y quieres empatía, además. Exactamente. Si quieres llegar a abarcar un mayor número de hispanohablantes, pero estás consciente de que no es un grupo, o sea, no es un solo hispanohablante, o sea, un sector llamado hispanohablante que es muy variable, ¿no? Claro. Sí, es importante también aclarar que esto de lo dialectológico, del dialecto, hay otro que es un poquito más específico, que se le llama también justo en los estudios de sociolingüística, que se llama sociolectos. Esto es, por ejemplo, la Ciudad de México. Sí. Dentro de la Ciudad de México no habla igual, por ejemplo, alguien de Tepito que alguien de la Condesa, ¿no? Ajá. Entonces, eso no es dialecto, no es que hablen dialectos diferentes. Sí. Hablan el dialecto de aquí, la Ciudad de México, pero entonces ahí es una descripción un poquito más fina y se la ha llamado como sociolectos. Entonces, ciertos grupos sociales tienden a hablar de algún modo, ¿no? Sí. Y entonces eso ya es muy diferente, ¿no? Es a decir que son dos dialectos. Eso te iba a preguntar, yo tenía esa confusión, si se podía hablar de distintos dialectos incluso entre los habitantes del DF, que bueno, ahí también obedece a un grupo social, ¿no? A unas condiciones quizá, con qué personas te juntas. Exactamente. Y luego adoptas un poquito desde los modismos hasta el tono, ¿no? Sí, tenemos un nuevo dicho, dime qué sociolecto hablas y te diré quién eres. Exactamente. Sí. Y te diré además por dónde vives, ¿no? Sí, ¿no? Sí, bueno. Nada más para picar la cresta y para que quede muy claro. Sí. Señores, si alguien llega y les dice que usted está hablando un dialecto, lo único que está demostrando esa persona es la total ignorancia de lo que habla. Sí, porque sí, yo hablo un dialecto, tú hablas un dialecto, todos hablamos un dialecto. Sí, entonces, si llegan y les dicen, ¿estás hablando en dialecto? Sí, tú también. Efectivamente. Sí, efectivamente. Sí, y es una cuestión bastante difundida, ¿eh? O sea, uno pensaría que solo se usa el término dialecto peyorativamente, discriminatoriamente. Yo llegué en el 2011 aquí en la Ciudad de México. Y en ese entonces era como, no sé, llevaba yo meses aquí, donde la primera vez que estuve viviendo fue en Ayuntamiento, en el sur. Vivíamos ahí un chico que es de aquí del DF, es compañero de la ENA, 2 de Oaxaca, y había alguien del norte, me parece. Creo que había ido de visita a alguna novia de ellos, que era del norte. Y estaba yo ahí con ellos, ¿no? Y entonces tocaron la puerta y llegaba una chica del INEGI haciendo una encuesta, ¿no? Y una de las preguntas era así, ¿no? Bueno, le dio la mala suerte a la chica que llegó a una casa de estudiantes de lingüística, ¿no? Pobre. ¿Habla usted algún dialecto? Exactamente, esa es la pregunta. Entonces nos quedamos viendo y nos volteamos y le dijimos, todos hablamos un dialecto. ¿Usted también? Exactamente. Pero bueno, no fue ahí más de... O sea, también dentro de la lingüística sabemos que hay ese uso y nosotros cada vez que hacemos referencia a dialectos dejamos en claro que no es el uso descontextualizado, ¿no? No es el uso peyorativo, no es el uso discriminatorio. Y sí, y bueno, a la larga sí es importante aclarar que todos hablamos un dialecto, ¿no? Y de algún modo un sociolecto también. Así es. Sí. O varios, exactamente, porque también puede ser dependiendo de los ámbitos que frecuentemos, ¿no? Por ejemplo. Te puedes adaptar, ¿no? Puede que yo tengo cuates que viven en cierto lugar y otros que viven en otro, pero yo me adapto. Igual puedo adaptar en ese momento mi forma de hablar
y me ayuda a comunicarme, no es ni siquiera una pose ni nada, ¿no? Ajá. Exactamente. Muy bien. Y bueno, se llegaba a hablar de dialectos o de lenguas como parte de lo que define a lo indígena. ¿Qué nos pueden hablar de la definición de lo indígena? Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, las lenguas indígenas es muy difundido que les dicen dialectos. Y sí. A mí me toca gente que pregunta, entonces tú hablas el dialecto maya. Y claro, le digo sí, ¿no? Ajá. O depende del humor que me tomen. Claro. No, en realidad ves algo que es, digamos, hasta inocente, ¿no? Sí. O sea, te está preguntando, pero no te está discriminando. En realidad, no es peyorativamente. Tú hablas un dialecto, ¿no? Y lo que pasa es que la discriminación es de origen. O sea, la discriminación no es de esa persona que te está preguntando en el momento. Sí. La discriminación es, quiero pensar que data casi del siglo XIX, en donde se empieza a hacer un estudio un poquito más científico sobre las lenguas y las variantes, etcétera, etcétera. Y entonces, de una manera nada inocente ahí sí. Sí, claro. Y por facilidad y por pereza científica, desde mi punto de vista, se decide que todo aquello que no son las lenguas europeas tradicionales, ¿no? Todo lo demás son dialectos. Sí, claro. Y sí, y tiene un uso, ahí se mete, bueno, no mencioné lo de idioma, por ejemplo, se usa el término idioma. Puedes encontrar una escuela de idiomas, ¿no? Es que es más social y de darle algo más, hasta de cierto modo capitalista, ¿no? No vas a encontrar sería raro que sí lo hay, una escuela de lenguas, ¿no? De repente sí han usado como lengua. Pero es más común ver como escuela de idiomas, pero no vas a encontrar una escuela de dialectos, por ejemplo, ¿no? Porque nadie se inscribiría, ¿no? Sí, exacto. Bueno, en cuanto, sí, lo que dice Carmen sí es muy, muy cierto, o sea, es algo que es muy heredado, o sea, el dialecto ya está muy, muy manchado, o sea, ya la gente, a pesar de que no lo hace conscientemente, lo usa como lo entiende, ¿no? Que todas las lenguas indígenas son dialectos. En realidad es una mentira, o sea, todas las lenguas indígenas son lenguas, tienen sus dialectos, ¿no? Claro. Y si queremos darle el estatus como le dan las lenguas indoeuropeas, por ejemplo, pues todas son idiomas, ¿no? Pero sí es importante cómo en todo responde también a un discurso, ¿no? Yo leía hace unos días Zavala, me parece, es que ahora el nombre no recuerdo. ¿Quién, don Silvio? No estoy seguro si es Silvio. Sí, creo que sí. ¿Historiador? Sí, es historiador. Silvio Salva. Sí, él, por ejemplo, hablaba de casos de políticas lingüísticas. El libro, al menos la versión que nos dio la profesora, bueno, si nos está escuchando, nos mando saludos, que es Bárbara Cifuentes. Bárbara Cifuentes. ¿Ella de dónde es? Nos da clases en la ENA, es profesora investigadora de la ENA. Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sí, y pues, o sea, es la sociolingüista de ahí de la ENA, ¿no? Es que luego creemos que todo el mundo sabe qué es la ENA y la verdad es que... Sí, no, la verdad es que es muy chiquita, ¿no? Sí, bueno, entonces ahí decía Zavala que, bueno, ¿cómo se les llamaba? En un principio, espero no errar, ¿no? Pero si la memoria no me falla, como el siglo XVI, hablaban de lenguas de los naturales, decía, ¿no? La lengua de los naturales. Y que era un problema, porque era, bueno, en algún momento fue un problema y luego, ¿no? Hay muchos discursos en torno, ¿no? Y depende de la época, ¿no? Y del contexto en el cual se está hablando sobre las lenguas indígenas, lo voy a decir, por tomar una de las que se han dicho, ¿no? Sí. Y entonces decía que era importante darles una lengua que fuera, digamos, la lengua oficial de cierto modo, ¿no? Y en muchas ocasiones habló del náhuatl, por ejemplo, que fuera la lengua oficial para todas. Pero bueno, lo importante es que él se refería como, bueno, la gente, bueno, de esa época y las fuentes de Zavala dice que se referían como lengua de los naturales. Sí. Y luego se empezó a hablar de lenguas indígenas, ¿no? Actualmente creo que el discurso más reciente creo que son lenguas originarias, creo que es el que usa el INALI, ¿no? Sí, o la lengua de los pueblos originales, porque aparte ya queremos exaltar la característica analítica del español, y entonces igual que los viejos ahora ellos son adultos mayores en plenitud, ahora ya los indígenas son los pueblos originales y las lenguas indígenas son las lenguas que hablan los pueblos originales. Sí. Sí, en realidad no pasa a hacer eso simplemente un discurso.
y en nada beneficia, ¿no? Y nada afecta el hecho de la situación de esas lenguas. O sea, con que ya dejemos de decirles lenguas indígenas y les digamos originarias y todo, si hay fenómenos de discriminación las van a seguir habiendo mientras no haya un cambio en la sociedad, y se va a seguir desplazando las lenguas, va a desaparecer más lenguas. O sea, estamos, de hecho, es interesante, y no a nivel solo México, o sea, a nivel mundial estamos, se ha dicho como una etapa que es como, va a ser un referente en la historia, porque estamos viviendo una época en la cual se ha perdido más lenguas. En la historia de la humanidad. Sí, en la historia de la humanidad, exactamente. Este es el periodo en el que se ha perdido el mayor número de lenguas, ¿no? Y va a seguir perdiéndose. Pero hay que decir algo, yo creo que tú tal vez lo des por hecho como lingüista y como maya hablante, la mayoría de la gente no tenemos conciencia de esto. La pérdida de una lengua es tan grave como la pérdida de una especie animal o vegetal. O sea, porque no se pierde la especie, sino se pierde una parte del engranaje completo de la biodiversidad y del medio ambiente. Igual en las lenguas. Cuando se pierde una lengua, no se pierde un conjunto de palabras y estructuras gramaticales, ideas y pensamientos, sino se pierden universos completos, porque hay algo que la gente normalmente no tiene consciente. La lengua, hasta donde sabemos, es el único vehículo que tenemos los seres humanos para relacionarnos con el medio ambiente y para relacionarnos con otros seres humanos. O sea, una manzana yo no la puedo ni describir ni comprender si no le llamo manzana. Sí. Y cuando digo que la manzana es dulce y jugosa, es porque le estoy aplicando una lengua a un objeto que es la manzana. Entonces, cuando se desaparece una lengua, se desaparece toda una serie de conexiones por las cuales un grupo humano completo estableció una relación con el medio ambiente, o sea, con la realidad y con los otros seres humanos. Sí. Entonces es casi como la eclosión de un universo. Sí, es toda una forma de explicarse lo que te rodea y el universo. De explicarse, de interpretar, de comunicar, de comprender, ¿sí? De una riqueza, además. Leí en algún momento que en el caso del náhuatl, por ejemplo, no tenían en español la cantidad de palabras para simplemente la planta del maíz, ¿no? Así las es. partes Claro. de la planta. Sí. Les obedece a una necesidad y a algo que se vuelve hasta poético, ¿no? Sí, así es. No, y efectivamente, de hecho, en el caso particular del náhuatl, si lo pueden encontrar, así se llama, si no recuerdo, en la red. Bueno, de hecho, pone como con signos de interrogación, dice, el castellano lengua oficial, me parece es el título de ese libro, ¿no? Luego, pues, si no, luego ya les pasamos la bibliografía completa, donde él sí toma muchas descripciones de muchos frailes, entre ellos Sahagún, ¿no? Cómo se expresa del náhuatl, y dice que es una lengua maravillosa, compleja, o sea, de una exquisitez, ¿no? Y efectivamente, cada vez que se pierde una lengua nos perdemos de eso. Y sí tiene consecuencias, o sea, efectivamente, o sea, estamos viviendo en una etapa muy hegemónica, ¿no? Y eso es lamentable. Y creo que es maravilloso esta idea de diversidad lingüística, diversidad cultural, y que a la medida de las posibilidades cada uno pueda aportar para que no se pierdan, ¿no? Las lenguas, la sociedad en general, los hablantes, las instituciones. Porque además la homogenización lingüística habla de una mayor vulnerabilidad ante el poder. Exactamente. Claro. O sea, mientras más personas estén sujetas a menos palabras, a menos usos de la gramática, a menos recursos para comunicarse, son mucho más vulnerables, captarán menos, conocerán menos, entenderán menos y se comunicarán menos. Sí, es tener un mayor control de y las somos más controlables. Sí. Exacto. Y a través de la lengua es la forma en la cual nos relacionamos con el mundo y con nuestro medio. Así es. ¿No? Bueno, también ese puede sonar muy fuerte, ¿no? Pero en realidad hay un doble discurso. Por un lado hay institutos actuales, ¿no? Uno es el más conocido, que es el INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Por otro lado, en Yucatán está el INDEMAYA, que es el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán.
Todo eso. Todo eso. Nombre kilométrico. Exactamente. Vaya, ¿no? Que abogan, ¿no? Y que tienen actividades para revitalizar y bueno, que para esta diversidad se mantenga y no se pierda. Sin embargo, por otro lado, voy a mencionar el caso del náhuatl, es el más sonado. Sí. Se habla de muchos, o sea, ahora no tengo la cifra, ¿no? Pero se llama una de las lenguas más habladas en México. De segundo lugar está el maya. Pero aún en el INALI se sigue considerando como una lengua. Hasta donde ahora no he regresado a revisar si han reconocido alguna o no. En realidad, ahí el náhuatl, para los que nos metemos a este rollo de la lingüística, muchos antropólogos y demás, y los propios hablantes, están conscientes de que son muchas lenguas, no dialectos, son muchas lenguas náhuatl. Sí. Tan es así que, o sea, tengo un amigo de una comunidad que se llama... Híjoles, por Cuernavaca. Ahora voy a tratar de acordarme para que lo visiten, ¿no? Los que nos escuchen, es una comunidad maravillosa y nahuablante. Él es de Cuernavaca, ¿no? De una de las comunidades de Cuernavaca. Y tengo otro amigo que es de Veracruz y un día yo les preguntaba, ¿pero en serio no se entiende? Y no, O sea, no ni con la mejor disposición, actitud de comprenderse, de veritas no se entiende. Exactamente, con todo lo que hemos dicho, ¿no? De hace rato de las actitudes, de este principio de cooperación. No, es que sí hay que reconocer que son lenguas diferentes también, ¿no? Sí, y los únicos que no lo reconocen, por ejemplo, son las instituciones. Porque, por eso decía lo del doble discurso, si lo reconocen, tienen que también disponer recursos para esa lengua. O sea, es más fácil, más cómodo. Entonces por eso hay tanta diferencia de que unos dicen que hay 63 lenguas indígenas y otros dicen que hay 300. Sí, bueno. Sí, efectivamente. Hay mucho porque disparo, no es poquita diferencia, ¿no? Son 5 o 6. Sí, claro. Sí, aunque en esa de 365 entraría esto de dialectos, ¿no? O lo que dicen ellos, creo que actualmente se dice como variantes lingüísticas. Las lenguas como unidad de lengua, hablemos como el español, sin importar que sea de Colombia, de Argentina, también hay mucho disparo, ¿no? Se habla de 69, se habla de... Creo que ya han sido subiendo las cifras. Si revisamos lo que hay de los lingüistas de los 80s o de los 60s, no corresponde a lo de ahora, ¿no? 50, 40 lenguas. Me parece que la primera vez que se habló de esas lenguas decían que eran 12, si mal no recuerdo, ¿no? Se ha ido hablando, extendiendo el número. Pero sí, o sea, yo hablo de este doble discurso porque justamente es una institución y tiene que mandar ciertos recursos o disponer de ciertos recursos para las lenguas. Y entonces es más fácil decir, sí, si estamos haciendo cosas en náhuatl, porque es un único recurso para los nahuablantes, aunque no se entienda. Joder, qué fuerte, ¿no? Sí, claro, es bastante fuerte, ¿no? Y tiene muchas implicaciones ese hecho. Eso es excluyente, además. Sí, efectivamente. Y luego se vuelve un problema hasta de educación, ¿no? Porque educación pública, porque hacen, y la variante aquí más conocida del náhuatl, la maravillosa, y es la que han trabajado lingüistas antropólogos, la de milpalta. Ajá, claro. Y hacen materiales, ¿no? De educación para los de milpalta. Náhuatl muy guapos en milpalta. Sí. ¿Cómo no? Hágale, entonces. Sí, no he tenido la oportunidad de conocer, pero sí me gustaría conocer milpalta. Sí. Pero sí, pero la implicación es grande porque se hacen materiales en la variante de milpalta, la mandan hasta Veracruz. Cuando ya estás mandando libros de texto en español a Portugal, ¿no? O sea, ya es otra lengua. Sí. O a los italianos. Entonces sí, o sea, y si queremos verlo más tajantemente, a franceses, ¿no? Sí, efectivamente. Y todo eso pasa en nuestro país, ¿no? Aquí y todo. O sea, lo que nos habla de la gran diversidad lingüística que tiene México. Lo mucho que hay por hacer, ¿no? Sí, qué importante además que haya gente que se esté interesando en las lenguas. Sí. Y que esté buscando rescatarlas, porque eso es muy importante. Sí, es muy importante. Para poder lograr un cambio. Nada más un apéndice rapidísimo. Pero ¿qué hay del otro extremo? En donde si tú hablas... Digo, por decir una lengua que no me lo tome nada personal, o sea, triqui de la sierra y triqui del valle, y entonces, aunque la lengua sea la misma, no te quieres entender porque están peleados los del pueblo de la sierra con los del pueblo del valle, y entonces buscan mecanismos de lingüísticamente. O sea, ¿qué onda también con eso? Claro, y justo regresa un poquito a lo de hace rato, ¿no? Las actitudes. Pero al menos, o sea, si se manda un material hecho de alguna de las dos variantes, no va a haber... No conozco y no quisiera llorar la información en cuanto a los triquis, pero me parece que sí es una misma lengua todavía, a pesar de que son de otra región y todo. Entonces puede ser
útil, ¿no? Sí va a haber diferencias, pero todavía es útil. Pero si tú mandas un material hecho en Milpa Alta a Veracruz, es inútil. Claro. O sea, por mayor disposición que tengan y todo. Es tan imposición lingüística como si les quieres ensartar el castellano, bueno, el español. Sí, Es una exactamente. repetición de ese proceso, ¿no? Sí, o sea, es el mismo mecanismo con otras... Exactamente. La misma puerca revolcada. Exactamente. César Cancanul, estamos algo ya cortos de tiempo para este podcast. ¿Hay algo que quieras agregar con respecto a este tema que es bien interesante? Me gustaría de entrada invitarte al siguiente podcast para que nos sigas hablando de estos aspectos tan importantes y de la cultura maya también nos gustaría que hablaras, pero por lo pronto, algo que te gustaría agregar antes de cerrar este podcast. Sí, bueno, algo que creo que es importante es que no importa cómo les digamos lenguas indígenas, lenguas originarias, si todavía seguimos yendo por la calle y discriminando a la gente que habla algo que no es español, ¿no? Y sin meterme en el detalle de que si acá llegan de todos lados o solo los nahuas o los mayas, ¿no? Etcétera. Entonces, si vamos por la calle todavía discriminando y todo, no va a importar cómo les llamemos, ¿no? Porque estamos participando, estamos muy activamente en que estas personas se sientan discriminadas y que a la larga dejen de hablar su lengua, ¿no? Que sean orilladas a eso, que sean orilladas a que no se sientan incluidas y eso mismo, esa misma discriminación va a ir a su comunidad y a sus hijos no va a querer enseñarles su lengua, claro. Porque seguramente no va a querer, o sea, que sus hijos sufran lo que él está sufriendo en la ciudad. Entonces creo que es importante hacer conciencia y un cambio de actitud, ¿no? Un cambio de actitud en todos los ámbitos, no solo en el académico, que aún en el académico hay casos de discriminación, ¿no? Pero que no quede ahí en ese ámbito muy chiquito, sino la sociedad en general. De verdad, en que cuando escuche hablar a alguien que está hablando alguna lengua, que, sin importar de dónde venga y todo, o sea, de verdad que la valore o que simplemente muestre un respeto hacia ese grupo cultural, hacia esa persona, ¿no? Acabas de decir lo que me parece que es la palabra clave, y es respeto. Sí. Con respeto podemos colaborar para la conservación de las lenguas, y con falta de respeto, intolerancia y discriminación podemos colaborar para que las lenguas desaparezcan. Exactamente. Todos. Eso es muy importante. Les agradezco mucho que hayan estado en esta emisión. Mi tocayo César Cancanul, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora, gracias. Un placer, como siempre. Gracias, doctora Carmen Espinosa. Mi nombre es Julio César Torres. Los invitamos a que nos escuchen en la próxima emisión, que ya aquí comprometimos a César para que esté con nosotros, y vamos a seguir hablando de estos temas que me parecen muy interesantes. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto. Teobroma.mx